Suspensia. Hay miedos que se quedan con nosotros desde la infancia, esperándonos en la oscuridad de un rincón. A pesar de los años, seguimos temiendo a lo que no vemos, ruidos sin explicación, pasos en la noche. Esa sensación de que hay algo cerca, aunque sepamos que estamos solos. Podemos cambiarnos de casa, de trabajo, incluso de país. Pero ese escalofrío cuando se apagan las luces sigue siendo el mismo. Ya no creemos en monstruos debajo de la cama, pero algo en nosotros sospecha que existe un mundo más allá de nuestros ojos. Y es justo ahí, en ese territorio desconocido entre lo real y lo imposible, donde nace el terror sobrenatural. El terror sobrenatural es aquel en el que el miedo viene de algo que no pertenece a nuestro mundo. Fantasmas, demonios, maldiciones, objetos encantados, lugares que parecen tener vida propia. No es un asesino con una motosierra, ni un monstruo salido de un laboratorio. Es algo que se sienta en la esquina de la habitación y mira en silencio. Algo que no debería existir, pero que lo hace. Cuando lees o ves una historia de fantasmas, ¿qué te da más miedo? ¿La aparición en sí? ¿O la sensación de que el personaje se está volviendo loco? En la literatura, el terror sobrenatural tiene una ventaja clave. No necesita mostrarlo todo. Puede simplemente sugerirlo. Un libro no necesita CGI ni efectos especiales. Le basta con una sombra que no debería estar ahí, una voz en la habitación vacía o un frío imposible para quien lee completa el resto con su propia imaginación. Además, lo sobrenatural casi nunca está ahí solo porque sí. Suele funcionar como metáfora. El fantasma puede ser la culpa que nos entierra, el pasado que se niega a irse, el duelo que no se cierra. El demonio puede ser la corrupción, la violencia o la parte más oscura de nosotros mismos. En ese doble nivel, lo que asusta y lo que significa, es donde el terror sobrenatural se vuelve realmente interesante. Por eso, cuando consumimos una historia sobrenatural, no estamos solo buscando un susto repentino. Estamos buscando una historia que nos hable de lo que nos asusta en lo profundo. La muerte, la locura, la soledad, la pérdida de control. Y la literatura, con su profundidad y su capacidad para entrar en la mente de los personajes, es un medio perfecto para eso. En los próximos minutos, vamos a fijarnos justamente en eso, en cómo se usan los fantasmas y las casas encantadas para hablar de cosas muy humanas, y en qué podemos aprender de esos recursos como lectores o como escritores. Uno de los elementos más icónicos del terror sobrenatural es el fantasma. Y en la ficción, el fantasma no es solo una excusa para que pasen cosas raras, es un símbolo que carga un mensaje. Tomemos por ejemplo la maldición de la mansión Bly. Ahí, la idea de los fantasmas está ligada al duelo, al amor y a la culpa. Muchas veces no está claro si lo que se ve es un espíritu real o una proyección del dolor de los personajes. Nos dejan en la duda, y esa duda es lo que hace tan poderoso el terror. No sabemos si el fantasma es real o producto de la mente. La historia juega con esa ambigüedad, con la perspectiva de quien cuenta, con lo que se dice y lo que se calla. Un ejemplo literario muy claro es La otra vuelta de tuerca de Henry James. En teoría, es una clásica historia de fantasmas. Una institutriz que empieza a ver figuras extrañas alrededor de los niños que cuida. Pero lo realmente inquietante no es el fantasma en sí, sino, como dijimos antes, la duda. Nunca sabemos si esas apariciones son reales
o si todo está en la mente de ella. El terror no está solo en el evento, sino en la mirada que lo interpreta. Y ahí la novela muestra algo muy interesante del terror sobrenatural. A veces, el fantasma es menos importante que la persona que lo ve. El monstruo puede estar afuera o dentro de nosotros. Si lo piensas, muchas de las historias de fantasmas que nos marcan funcionan igual. No solo nos preguntan, ¿crees en lo sobrenatural? Sino que la pregunta se transforma en, ¿puedes confiar en lo que ves, en lo que sientes, en tu propia mente? En Latinoamérica, esto se ve con claridad en nuestras propias leyendas. La Llorona no es solo un susto junto al río. Es el fantasma de una madre que mató a sus hijos y quedó atrapada para siempre en su culpa. Su figura funciona como advertencia, castigo y memoria. Le recuerda a quien escucha la historia lo que pasa cuando alguien cruza ciertos límites. Algo parecido ocurre con otros fantasmas y espantos del folclore latinoamericano. En Chile, por ejemplo, el caleuche es un barco fantasma que aparece en la niebla cargando almas y brujos, como si el mar guardara sus propios secretos. En México, además de la Llorona, están la planchada o la pascualita, historias de espíritus atrapados en hospitales o en cuerpos que no terminan de irse. En Centroamérica aparece la ciguanaba, una mujer espectral que se muestra hermosa de espaldas y espanta a hombres infieles y trasnochadores. En todos estos casos, detrás de la aparición hay un mensaje, una norma social, un miedo colectivo. Incluso en el folclore, el fantasma no es solo un espectro que asusta, es una metáfora de aquello que la comunidad teme, condena o no se atreve a decir en voz alta. Otro gran símbolo del terror sobrenatural es la casa encantada. Un lugar que pasa de ser un simple escenario a convertirse en un personaje en sí mismo. Los lugares embrujados suelen representar el pasado familiar, los secretos enterrados, los traumas que no se han resuelto. Son lugares donde el tiempo no avanza, donde los muertos no descansan y donde los vivos se sienten atrapados. Por eso, cuando alguien entra en una casa así, no entra solo en un edificio. Entra en una memoria, en una herida, en algo que estaba ahí antes de que llegara. Un ejemplo puede ser la audioserie Quemar tu casa. En ella, la casa aparece cargada de memoria, conspiración y control, más cercana a una entidad que a un simple inmueble. La maldición del lugar no se limita a apariciones clásicas, sino que funciona como un sistema de secretos. Hay una persona anterior que dejó advertencias, vecinos sospechosamente amables y una historia previa que coloniza la vida del protagonista. En ese sentido, Quemar tu casa se alinea con la narrativa donde la casa embrujada es un organismo simbólico. Almacena trauma, manipula a quienes la habitan y plantea que, a veces, la única salida es romper el pacto con el hogar, incluso si eso significa destruirlo. No hace falta que hayas escuchado esta serie en concreto para entender la idea. La casa encantada es el lugar donde se condensa todo lo que nadie quiso enfrentar. Cada ruido, cada pasillo, cada puerta cerrada es una forma de recordarlo. Antes de inventar un fantasma o una casa maldita, pregúntate qué representa. Un fantasma que aparece porque sí puede asustar un momento. Un fantasma que encarna algo que el personaje no puede asumir, se queda mucho más tiempo en la cabeza de quien lo aprecia. Lo mismo pasa con las casas, las maldiciones o los objetos encantados. Cuanto más claro tengas qué emoción o conflicto se está escondiendo ahí, más fuerte será el impacto de su historia. Al final, seguimos usando lo sobrenatural para hablar de todo lo que no sabemos decirlo de frente. Traumas, violencia, duelos que nadie reconoce, identidades que se agrietan en silencio, cuerpos que se transforman,
espejos que devuelven una cara desconocida, habitaciones que cambian de forma como si respondieran a algo que pensamos pero no decimos. Eso es lo inquietante del terror sobrenatural, que detrás del fantasma siempre hay algo vivo, un miedo, un recuerdo, una culpa que alguien intentó enterrar. Y entonces, cuando el espectro aparece en la página, no solo se manifiesta lo imposible, también se filtra todo eso que preferimos ocultar. Tal vez lo verdaderamente perturbador no sea que existen los espíritus, sino de descubrir que hablaban de algo que ya estaba dentro de nosotros desde antes de empezar a leer. Antes de irte, déjame saber en los comentarios qué otros ejemplos puedes nombrar. ¿Qué otras historias de terror sobrenatural te han marcado? ¿Conoces algunos autores que puedas recomendar? O si te gustó el video, ¿de qué otro tipo de elementos narrativos te gustaría que habláramos? No olvides dejarnos tu like y suscríbete para más videos como este. Yo soy Keenan y esto ha sido Suspensia. Fantasía, suspenso y ciencia.